Mis queridísimas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que soy yo. Para el video de hoy, empezando este año 2021, he querido tomar un tema que es polémico, pero es polémico por la ignorancia y por la desinformación, porque no debería serlo. Y es el tema de la vacuna, o mejor dicho, de las vacunas, porque son muchas, pero tomaremos unas 6 de referencia para desarrollar inmunidad contra el coronavirus que está causando la pandemia por el COVID-19. Pues bien, desde que yo era estudiante de medicina, una de las materias que más me apasionó, y es que me fascinaba, y además porque el profesor que nos la enseñó, un prohombre, un hombre maravilloso, era un apasionado de la inmunología que acababa de llegar de su especialización, el doctor Gerardo Ramírez. Nos transmitió ese amor por todo lo que tiene que ver con la inmunidad, con los mecanismos inmunitarios, con las cascadas de eventos que ocurren y de la inteligencia increíble que subyace en el sistema mediado inicialmente por el timo, para que los seres humanos sepamos aprender de la experiencia y no repetir los errores, al menos en el cerebro inmunológico, porque en el cerebro racional y emocional como que salimos de una para meternos en otra. Pero en cuando detectamos el problema, lo analizamos, desarrollamos inmunidad, esa inmunidad puede durar incluso para toda la vida. Y cada vez que nos volvamos a encontrar con el mismo agente patógeno en las mismas circunstancias, ya no vamos a volver a caer. Pues bien, con base en esa enseñanza, con base en esos conocimientos que vienen desde el doctor Pasteur, es que se han desarrollado las vacunas, que junto con los antibióticos han sido, y bueno, con algunas cirugías y terapias para cáncer, los mayores avances que se han desarrollado en la historia de la medicina moderna. Vacunas, antibióticos, cirugías y tratamientos de cáncer. Entonces, ¿cómo es que en este momento, cuando la ciencia ha avanzado lo suficiente y se supone que el conocimiento científico ha sido permeado, bajando de las élites a la población, y se supone que la gente ya sabe lo que es una vacuna, se supone que la gente tiene que estar agradecidísima con todos aquellos científicos de la salud que las desarrollaron, porque gracias a eso la viruela, que causó estragos, que dejó deforme y desfigurada a millones de personas, pero que además casi acaba con la población nativa del Nuevo Mundo, pero que además estaba considerada una cosa con la que había que aprender a convivir porque nada se podía hacer. En este momento se considera erradicada, pasada, papito, chao. ¿Cómo se logró? Con una vacunita aquí en el hombro, que ya ni siquiera la ponen porque ya han pasado tantos años sin casos que se presume que ese virus, al no encontrar huésped, pasó a mejor vida. Si es que alguna vez tuvo vida, porque vida como tal, esos virus no tienen, son más bien venenos, pero venenos inteligentísimos. Pues bien, gracias a eso, en los colegios ya no vemos compañeros en el salón que usen aparatos ortopédicos porque tenían una piernita más delgada y más corta que otra por la poliomielitis. En mi caso sí los hubo, en varios colegios que estuve, porque por ser hijo de un aviador lo trasladaban y nosotros cambiábamos de casa, de ciudad y de colegio y de amigos. Yo tuve que pasar por varios colegios y en todos vi niños con aparatos ortopédicos por la polio. Hoy no hay, no hay, gracias a los avances del doctor que la descubrió, doctor Salk, en La Joya, California. Pero tampoco vemos ya mucha gente con sarampión, salvo que está en Venezuela donde descuidaron la salud pública. Pero tampoco hemos visto tantos casos de paperas, ni tantísimos casos
como se veían antes de varicelas y de rubiolas y de cosas por el estilo, que eran tan normales que yo recuerdo que cuando vivíamos en casa de mi abuela y a alguno de nosotros le daba alguna de esas eruptivas, mi abuela nos metía a los demás y a los primos en el mismo cuarto para que nos prendiera y saliéramos todos de esos de una. Imagínense, así era como se vivía y yo no estoy todavía de enterrar, pero ese era el mundo que cambió radicalmente con el advenimiento de las vacunas. Y en este momento, empezando el siglo, la segunda, la tercera década del siglo XXI, después de vivir una cantidad de cosas que nos han debido volver más sabios que nunca, veo que hay grupos grandísimos de personas. Incluso las estadísticas hablan de que casi el 50% de la gente en Rusia no confía en la vacuna Sputnik y no se la quiere poner. Y mucha gente desconfía incluso de vacunas con tecnologías mucho más avanzadas, increíbles, que yo comparo casi con la llegada del hombre a la luna, que son las vacunas sintéticas basadas en mensajeros como el ARN mensajero, que no necesitan ni siquiera la inoculación de virus atenuados o modificados para poder ser efectiva, porque se fueron mucho más allá. Y eso se le debe al célebre trabajo de una doctora de un antiguo país de la cortina de hierro que emigró a los Estados Unidos. Y una doctora que en sus inicios fue considerada medio loca, porque lo que estaba diciendo les parecía incluso a las autoridades de la universidad donde llegó que era algo salido de tono, porque ella estaba trabajando sobre la posibilidad de utilizar ARN mensajero, que es una parte del código genético, pero que no lleva la información genética que nos permite sacar copias idénticas de nosotros mismos. No, porque esa se encuentra en el núcleo, protegido por esas membranas nucleares que son casi impermeables, salvo para aquellas moléculas susceptibles de ser llevadas por el complejo de las importinas. No, el ARN mensajero sale, pero no entra, y lleva toda la información codificada a las fábricas de proteínas, que son los ribosomas, que están en el citoplasma, en la periferia, para que ellos lo lean como un programa de computador y hagan cual impresora 3D copias de lo que ahí viene codificado. Pero no tiene nada que ver con el programador, eso son dos cosas distintas. Pues esa idea de esta doctora cuajó no en la universidad de donde la sacaron, sino en un laboratorio que después dio origen a lo que se conoce como el laboratorio Moderna. Y esta doctora después saltó a Pfizer donde la acogieron. Y ha sido su idea, que estoy seguro va a ser ganadora de un premio Nobel de Medicina en el futuro. La que permitió el desarrollo de una serie de vacunas con una técnica tan novedosa que a mí ni se me habría ocurrido. Es codificar el código genético de una de las proteínas del virus, no del virus, una, que es la proteína Spike, la que le da el aspecto de corona de espinas, que es la proteína en forma de chuzo que encaja perfectamente en el complejo receptor, que es el complejo de la enzima convertidora angiotensina 2, la ECA2, y que al lado tiene otra que se encarga de clivar a esa proteína, quitándole algunos de sus aminoácidos para que encaje perfectamente. Pues bien, ellos se encargaron de codificar esa proteína, pero ya clivada, ya sin el estorbo que no le permite unirse. Y solamente toman el código genético, ese pedacito, para hacer solo esa proteína, que es un porcentaje pequeño de lo que es el virus. Y ese código genético, en forma de ARN mensajero, no DNA, que es el que tiene el código genético de la vida, que está en el núcleo. No, este es el mensajero, que se llama RNA. Es el que inoculan envolviéndolo en una cubierta de lípidos, porque esta molécula es tan lábil que si llega a temperatura ambiente
duraría unos cuantos minutos y desaparecería. Pero además es antigénica, de forma tal que si la inyectáramos directamente en el deltoides de cualquier persona, pues generaría anticuerpos contra ella y la desbaratarían también. Entonces la envuelven en una cubierta lipídica de los mismos lípidos que están conformando las membranas de las células del cuerpo. Esa grasa protege al contenido que es el poquitico de ARN mensajero con el mensaje suficiente para sintetizar proteínas spike ya clivadas. Pues bien, cuando eso se inyecta en el deltoides y entra a las células, esas células van a recibir el pedacito de grasa donde va ella inmersa y se fusiona esa grasa con las células de su con los lípidos de su membrana celular, liberando el ARN mensajero directamente en el citoplasma, que es el interior de la célula que no está mezclado con el núcleo. El núcleo está protegido en su búnker allá del nucleoplasma, el nucleolema. Pues bien, este ARN mensajero llega a los ribosomas de ese aparato inmenso, membranoso, donde ellos se encuentran, que son las fábricas de proteínas celulares. Y los va a engañar, entre comillas. Ellos van a pensar que es un ARN mensajero salido directamente del núcleo con un código para sintetizar alguna proteína estructural de la célula. Pues no, lo que van a sintetizar nuestros propios organelos intracelulares, porque lo que nos inyectaron es el código, no más. Lo que son los nutrientes necesarios, que se llaman los nucleótidos, más la energía en forma del ATP y todo lo que se necesita para que esa fábrica funcione, sale de nuestro propio tejido, de lo innato. Ahí no hay nada artificial. Pero el producto va a ser la proteína Spike, que por supuesto no tiene ningún efecto dentro de la célula, pero que por los mismos mecanismos celulares es llevada hasta la membrana en donde es expuesta por unos receptores. Pácate. Al quedar en la membrana es detectada por las células inmunes. Las distintas células inmunes, unas detectan, avisan a otras que vienen y reconocen y se diferencian. Unas de esas van a producir los anticuerpos, pero otras van a producir la memoria. Entonces tenemos los que van a ser células plasmáticas productoras de anticuerpos para atacar directamente a eso, pero en nuestro caso las que nos importan, las células de la memoria, que van a escanearlo, lo reconocen como extraño, lo guardan en su código genético de memoria por muchos años, de forma tal que en el momento en que esa misma proteína que detectaron vuelva a entrar al organismo, va a ser inmediatamente detectada y va a ser destruida al instante. Eso es lo que se llama la inmunidad adquirida. A diferencia de la inmunidad pasiva, que es la inmunidad que tienen las células de por sí y de la que sí se vale el desgraciado virus el coronavirus SARS-2, para bloquearla, mandando una de sus proteínas directamente a engañar al complejo de las importinas para que la metan al núcleo y en el núcleo inhibir todos aquellos centros de respuesta de la inmunidad innata, de forma tal que una vez que entra en la célula ya ha logrado inhibir por medio de esa inteligencia asquerosa que tiene, la célula no se defiende y él puede hacer lo que le dé la gana. Pues bien, en este caso le va a ir bien mal, porque lo van a detectar antes y lo van a destruir. Y eso es lo que hace esta vacuna. Entonces, ¿de dónde van a sacar aquellas personas de la catástrofe, de la conspiración, del mal, que siempre están paranoicas pensando lo que no puede ser, pero que son seguidas por muchos otros tontos, que lo que nos van a inyectar es un código que va a alterar nuestra información genética? O sea, ellos quieren hacer creer a cualquier incauto que al meter un pedacito de ARN mensajero con un código de síntesis de una proteína viral, lo que van a meter es un ADN, un DNA, que va a llegar y se va a fusionar con el DNA de las células, haciendo cambios definitivos. Esto no es así, esto no funciona de esa manera. Pero hay gente que se lo cree y vemos que el porcentaje es inmenso. Las estadísticas asustan.
Hay muchísima gente que prefiere morirse de COVID o quedar con las secuelas o contagiar a toda la familia que arriesgarse a aplicarse una vacuna en donde va un microchip pagado por Bill Gates, en donde la conspiración mundial de dominio de los superpoderosos va a esterilizar a todo el mundo, que lo que necesitan es llevar la población a 3.000 millones y no a 10.000 como va a llegar en el 2050 para poder controlar y bla, bla, bla. Oiga, mucha televisión, están viendo mucha televisión y más bien a Bill Gates hay que estarle agradecido porque con su fundación da los recursos para que muchas de estas investigaciones se puedan llevar a cabo. Él no se mete ahí, él da la plata, pero es que él de nanotecnología y de ciencia genética y de ingeniería genética pues no sabe nada, pero tiene cómo ayudar a los que sí saben. Entonces no caigamos más en las teorías conspirativas, en la estupidez. Y les cuento una cosa, si el presidente de Rusia no se quiso poner la vacuna, allá él. De todas formas, su vacuna Sputnik, como la vacuna china, sí es con la tecnología antigua. Cogen adenovirus, virus nasales de la gripa, los modifican y les meten el código genético de ciertas partes de este virus que sí nos importa que se vuelvan antigénicas. Y lo que el sistema inmune va a reconocer es un virus extraño con un código genético nuevo y va a crear una inmunidad contra él, pero a usted sí le están inoculando un virus. Pero es que las vacunas de Pfizer y de Moderna no funcionan de esa manera. No, ahí no le están inculcando virus alguno, le están inculcando un código genético de tipo ARN que es el mensajero, no el que programa, para que sea su propia célula la que produzca la proteína inmune, capaz de generar reacción en las células encargadas de la inmunidad activa, para generar anticuerpos neutralizantes, porque otras vacunas pueden generar anticuerpos, pero débiles, no neutralizantes, que forman complejos inmunes con los mismos que son fagocitados por las células encargadas de comerse toda la basura del organismo, que son los mastocitos que se convierten en macrófagos en los tejidos y que por dentro son verdaderas arsenales químicos. Y cuando este virus entra, porque es fagocitado por el mismo, al ser atractivo por las opsoninas que son los anticuerpos no neutralizantes pegados al mismo, entra dentro de esa célula, la parasita y puede generar una tormenta de citoquinas. Peligrosísima una vacuna que no genere anticuerpos neutralizantes, pero peligrosísimo no ponerse una vacuna que sí los genere y que además genere inmunidad. No sabemos a cuánto tiempo, ojalá fuera definitiva, pero los virus respiratorios, la inmunidad definitiva no se ha podido demostrar. Pero con que dure unos par de años, pues salimos de este enredo y luego veremos cómo nos ponemos dosis de refuerzo en la medida que vaya mutando. Porque esta cosa, todo parece anotar que se va a volver endémica, o sea que no va a ser como la viruela que desapareció ni la polio, no. Este se va a quedar viviendo entre nosotros, porque el muy vivaracho va a estar mutando permanentemente como mutan los de la influenza. Pero lo vamos a tener bajo control, porque seguramente ya tenemos inmunidad cruzada y los casos van a ser mucho más benévolos de lo que estamos viendo. Todo eso es lo que se sabe hasta el momento. Ya la vicepresidenta electa de los Estados Unidos se vacunó. Y les cuento una cosa, yo no me voy a lanzar a presidente de nada, ¿sí? De mi propia vida, si acaso. Pero yo, si pudiera ser el ciudadano colombiano número 1 en ponerme la vacuna de Moderna o de Pfizer, aquí, directamente en el jaguar, por favor. Vamos a potenciar con ese mordisco mi inmunidad adquirida, porque estoy harto de saber de conocidos y amigos míos que se están enfermando, algunos gravemente, otros se han muerto, y eso no lo quiero seguir viviendo. Estoy harto de sentir que la muerte está a la vuelta de la esquina. Estoy harto de no saludar de abrazo a la gente porque mi personalidad es cariñosa, porque estoy harto y no me aguanto más de ver que mis nietos están confinados y están perdiendo todas las facultades sociales. Y les cuento una cosa, Alvarito Niño Quinto, mi adoración en la vida, ya no saluda a nadie, me ha hecho pasar vergüenzas,
¿Y cómo va a saludar si no está en contacto con las personas? Para él las personas son las que están detrás de esos audífonos inmensos y del computador. Y le voy a contar otra cosa. Mi otro nieto, Eduardo, desarrolló un problema de oído medio, una laberintitis que nos tocó hospitalizarlo con un vértigo profundo por el sobreuso de esos aparatos auditivos. Entonces la situación es complicada, tengo temor de las secuelas psicológicas de estas generaciones, tengo temor de que probablemente estos muchachos sean la última generación en que va a preservar la civilización tal y como la hemos desarrollado. Y tengo temor y cierto grado de certeza, tristemente, de que la generación mía será la última generación que pudo vivir como quiso, porque a las que vengan les va a tocar acostumbrarse a vivir como puedan. Pues ese es mi mensaje, a vacunarnos, a dejar de creer pendejadas. Ya la época de la cacería de brujas pasó. Y tengan la certeza que si hubiera un orden mundial que quisiera dominar al planeta, ay, pues no se iban a poner a implantar chips en personas como yo que cuenta todo lo que piensa, o como los hijos míos en que a veces no piensan mucho. ¿Sí? Tienen cosas más importantes que hacer. Y si quisieran reducir la cantidad de seres humanos, estarían clonando el virus del ébola que mata el 70% y no un coronavirus que no alcanza a matar ni al 1%, porque está en 2%, pero los que salen positivos en las pruebas y los que no se la hacen son muchos más. Entonces, no es un virus altamente letal, pero sí fastidioso. Y estoy harto de tener ese vecino rodeándome por todos lados. Bueno, les deseo un resto de día, sí, pero también de año verdaderamente formidable. Quitemos los miedos. Escuchen la canción de la esperanza, que es tan linda, y recuerden a Celia Cruz, porque la vida, con todo y coronavirus, hermanos y hermanas, la vida sigue siendo un carnaval. Les deseo que se vacunen prontico y hasta la próxima.